Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kurt Romano Jiménez. Soy del Departamento de Ingeniería Industrial, Grupo Y. Este video es para la materia de Control Estadístico de la Calidad, Unidad 3, impartida por el profesor Juan Morales. Iniciamos. Gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una reacción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada del tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media de proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y está presente una variación por causas especiales. Pues, como podemos ver, aquí está de manera aleatoria, entonces pues es una gráfica común. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficiencia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en una variación aleatoria esperada en el proceso por opción determinada. Los límites de control de Minitab se muestran en tres variaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Como podemos ver, aquí tenemos un punto y aquí tenemos el otro. Entonces, están por encima de la línea superior. Los límites de control versus límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central de una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central de la línea de referencia horizontal de una gráfica de control es que el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Variación por causas comunes y variación por causas especiales. Cuando en cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada
que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Ejemplo de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Por ejemplo, el proceso hornear un pan, causa común por variación. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Causa especial de variación. Al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer la temperatura fluctúe innecesariamente. Registrar información del contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional. Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Moldeado por inyección de juguetes y plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Cambiar un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la presencia y consistencia de su producto final. Variación por causas comunes versus variación por causas especiales. Aquí tenemos la gráfica de causas comunes, que es aleatoriamente arriba y hacia abajo, y la variación por causas comunes, pues como pueden ver, es por están arriba y abajo, pero pues aquí en este punto pues pasan de la línea inferior y de la línea superior. Estos están en el punto de la línea superior. Y otra de las causas especiales es que no estén aleatoriamente de arriba a abajo, sino que van en una sola línea. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Prueba número 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. En la prueba 3 detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternados arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el 14 punto. Prueba 5.2. De cada 3 puntos, más de un sigma son respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación por detectar cambios pequeños en el proceso. Así como es, por ejemplo, aquí tenemos el número 2, que nos dice que es 2 de 2 sigma con respecto a la línea central del mismo lado. Y van como no están de manera aleatoria, pues.
Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de un sigma son respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba número 7. 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Dice que son 15 puntos dentro de un sigma, que un sigma serían estos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, sí. Y están todos dentro de un sigma. Prueba número 8. 8 puntos consecutivos, más de un sigma, con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ellos se sitúan cerca de los límites de control. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y está más de un sigma. A más de un sigma, están cerca de la línea superior y la línea inferior. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. Las variaciones continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de efectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos, por lo general, son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo para recolectar los datos. Un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos que no conformidades, también llamados defectos o unidades no conformes, también llamados defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades conformes a producto general. La unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos de procesos sobre atributos, datos de Poisson.
Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa a cada hora y los examina para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran un número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, descoloración y 2 tirones, 3 defectos. Datos de proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores por los datos binomiales se clasifican en una de 2 categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar para cada muestra. Los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Attribute control chart. One process metrics. They directly measure the defects in the production operation, as opposed to measuring a particular value of quality characteristics as is done in variable process. The solve the used in manufacturing because attribute or pass fire test that is easier to collect than actual variable measuring. Attribute that requires much less operator training. Attribute that can collect data from manufacturing process, especially in there is 9 degree of automation. Attribute control chart 2 process metrics. P-chart control the fraction non-conforming defective. The fraction non-conforming in the radio de quality non-conforming duty be the quality of parts inspected. Sample size may vary. NP-chart control the number non-conforming detective. Simple size is contact. C-chart control the number of non-conforming defects. A non-conformity is a single quality chart. Characteristics that those do not conform to requirements. Sample size is contact. U-chart control the number of non-conformity defects per unit. Sample size may vary. P-chart percent defective. And P-chart number defective. Nipro is using 8 rules crown for identifying out of control condition on control chart. Western Electric rules. Water, Sheward, Trends, Order, Patterns. Please note the age zone of the file chart is standard deviation wide. This is the same wide
we div the normal curve into 6 equal standard deviation sensation. Una disculpa por el mal hablado del inglés. Gráfica de control para atributos. Gráfica P. La gráfica P, la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parte en demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Gráficas P. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puedan evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Gráficas P de Laning. La gráfica de P de Laning es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. Gráfica P de Laning se puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos representan dispersión excesiva. Sus datos representan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laning incluye sigma z, que es el ajuste para la dispersión excesiva o suficiente. Un valor sigma z de 1 indica que es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laning es exactamente la misma que gráfica P tradicional. Ejemplo: Gedan Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que mueren utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gedan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores PRIMS 2DR podía tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control para proporcionar P de datos defectuosos y determine si el proceso está bajo control. Bueno, pues nos vamos a Minitab. Aquí ya tenemos pues los valores que se nos proporcionaron, que son 20. Tenemos el lote, el tamaño del lote y los defectos. Y vamos a estar Control Chart y atributos chart, y nos vamos a P para ver cuál es el que nos conviene usar más. Vamos a defectos. Aquí tenemos un tamaño de
10.000 piezas. Dice que si usamos pchart, que nos puede arrojar no mediciones falsas, que es más recomendable usar Lightning P. Nos vamos a sacar dos gráficas, control chart, vamos a sacar P para comparar las dos gráficas, a ver cuál es que nos arroja el mejor resultado. Defectos, y aquí tenemos el tamaño del lote, que es el mismo, que son 10.000. Vamos a test, seleccionamos todo para tener una gráfica más completa. Ok, podemos etiqueta, gráfica de control P. Ok, y le damos ok. Como podemos observar, aquí hay un defecto sobre la línea de la parte superior, sobre la línea central, y hay tres, debajo de la línea central. Ahora nos vamos para la gráfica P, de Lightning, Attribute Chart, Lightning P. Aquí a lo mismo, defectos, que son 10.000. Vamos a test, hacemos lo mismo. Gráfica de control de Lightning P. Y le damos OK. Como podemos ver, en la gráfica de Lightning P nos arroja dos defectos, o sea que es más confiable esta. Tenemos un sigma de 0.738916. Bueno, continuamos con el siguiente. Continuamos con el siguiente ejemplo. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determina el proceso está bajo control. Bueno, pues nos vamos a Minitab. Aquí tenemos los lotes, que son 50, el tamaño del lote y las piezas defectuosas. Bueno, vamos a esta Control Chart, Atributos Chart, y nos vamos a ver cuál es el que nos conviene más. Piezas defectuosas, y pues en este caso tenemos varios
varios tamaños de los lotes, que es 10.000, 5.000, 15.000, hay otros hasta de 20.000. Entonces vamos a elegir el tamaño del lote. Ok, pues como podrán ver, si hay como que muchas variaciones aquí. Nos dice que si usamos el P-chart, que es muy probable que haya falsas alarmas, entonces dice que nos conviene más usar LaneIP. Vamos a sacar las dos gráficas para comparar. Vamos a Pi, piezas defectuosas, tamaño de lote. Aquí vamos a test, seleccionamos todo otra vez para tener una gráfica más completa, y le vamos a poner gráfica de control Pi. Ok, y damos ok. Como podrán ver, nos arroja muchos defectos. Es que está muy arriba de la línea superior. Pero vamos a sacar la de LaneIP para comparar las dos. Tamaño del lote. Y ya nos vamos a test. Seleccionamos lo mismo. Una gráfica de control de LaneIP. Ok, y así le damos ok y vamos a comparar. Bueno, pues como podemos ver, como que es más confiable la de LaneIP. Dice que tenemos un sigma z de 2.80-108, y pues la línea superior como que es un poquito más arriba, y la línea central como que es más confiable en la gráfica de LaneIP. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Que nos dice gráficas de control para atributos, gráfica NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Gráfica NP. Aunque una unidad podría tener muchas características de calidad que se pueden evaluar siempre que se considere que la unidad es conforme o no conforme, la gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en un lugar de la proporción de unidades no conformes. Ejemplo: GM Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gaiden no notificó a los médicos cuando se enteró de que los 150 de cada 100.000 desfibriladores PIMS 2DR podría tener problemas de funcionamiento cada año.
Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación ciudadana de cada desfibrilador. A continuación se representa el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para los aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, pues nos vamos a Minitab. Va a cerrar esto. Nos vamos a Minitab. Aquí tenemos los lotes. Tenemos hasta 20. Tenemos el tamaño del lote y los defectos. Vamos a Start, Control Chart, y vamos a Attributes Chart, y vamos a la gráfica NP. Dice que el lote, el tamaño del lote, efectos. Vamos a elegir defectos. Aquí vamos a poner 10.000, porque todos los tamaños del lote son iguales. NP Chart, vamos y hacemos lo mismo, seleccionamos todo. Ok. Gráfica de control. NP. Ok, y damos OK. Como podemos observar, aquí tenemos un defecto en la parte superior y 3 en la parte inferior. Tenemos una línea superior de 19.48, la línea central es de 10 y la línea inferior es de 0.52. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Nos dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y defectos de últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, pues nos vamos a Minitab otra vez. Aquí tenemos el lote, tamaño del lote y piezas defectuosas. Entonces nos vamos a Start, Control Chart, Attributes Chart y NP. Entonces, piezas defectuosas. Ahora sí que vamos a seleccionar tamaño de lote, porque tenemos varios tamaños de lote. Gráfica de control NP. Ok, aquí NP Chart, nos vamos a Test, seleccionamos todo para tener una mejor gráfica y le damos OK. Pues como podemos observar, esta muestra pues no está bajo control, porque si hay varios
varios puntos rojos donde tenemos los defectos. Continuamos con el siguiente. Gráficas de control para atributos. Gráfica U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función o desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros o tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos en pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos, aún si seguir siendo aceptables. Ejemplo, gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en pantallas LCD y de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utilizan una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusual de alto de píxeles muertos. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica tradicional o una gráfica U de Laning es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en la muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico U. El departamento de facturación del hospital ha recibido muchas quejas por errores de su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento el nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento, el número de facturas, funcionamiento del nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz debido al alto volumen de facturas, utilizando el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Prueba con diagnóstico U. La elevada reacción entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede tener que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U de Laning. Gráfica U de Laning. La gráfica U de Laning es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Laning puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y datos que presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para gráfica U de Laning incluyen sigma z, que es un ajuste
para la dispersión excesiva o insuficiente. El valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. El departamento de fabricación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores de proceso de facturación y procesos de funcionamiento de un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento del número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Todos los puntos están abajo de control. La línea central es de aproximadamente de 0.04 sigma z. Es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para conseguir la dispersión excesiva. Ejemplo, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 7 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con los principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, pues nos vamos a Minitab. Como podemos ver, aquí tenemos los lotes. Nos dice que son 50. Y sí, efectivamente son 50. Y también tenemos el tamaño del lote y los defectos por unidades revisadas. Entonces vamos a estar Control Chart, vamos a Attribute Chart y vamos a sacar las dos gráficas, la U, defectos por unidad, y aquí pues tenemos varios tamaños de lotes. Entonces tamaño de lote, nos vamos a test, seleccionamos todo nuevamente y nos vamos a etiquetas, gráfica de control U. Le damos OK. Y ahora vamos a sacar la gráfica con Laney P. Vamos igual, seleccionamos unidades, tamaño de lote, opciones, seleccionamos todo aquí en test nuevamente y la etiqueta que sería gráfica de control de Laney U. Damos OK y le damos OK. Como podemos ver en esta gráfica de Laney, pues sí nos da la Z que nos explica en la presentación, que es de 13.827, perdón. Y pues este está más, porque sí nos arroja muchos defectos. Como que aquí el sigma pues es más de 3 sigma. Entonces si un poquito más de 3 sigma, que
de amplitud, entonces hay un defecto solamente afuera. Y en esta pues sí tenemos pues que sería es menos de un, es como un sigma, entonces hay muchos defectos. Entonces que está con la gráfica de la índice pues está un poquito en control, ¿no? Porque más nos arroja un solo defecto. Bueno, pues continuamos. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica control U o Laning U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control. Entonces vamos a los arneses. Aquí tenemos los defectos, los números de lote, que son 50, el tamaño del lote y los números de defectos. Vamos a sacar las dos gráficas y las vamos a comparar para ver cuál que está más. Tamaño de defecto. No me deja. Vamos a darle. Vamos a ver. Ahí está. Control chart. Vamos a... No, la verdad no me deja. Bueno, no sé qué está pasando aquí que no me deja. Número de defectos. No me deja. No me está dejando esto. No sé por qué, la verdad no me deja. No sé qué está pasando en este caso. No. Vamos a... Tamaño del lote, sí nos deja. Parece que sí. No. Bueno. Como no me deja, pues vamos a tener que continuar con la gráfica C. En general la gráfica C es utilizando la gráfica número de datos que muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en la pantalla del CG puede inspeccionar un tipo de efecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar o determinar varios defectos junto a los tales píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C
El fabricante de pantalla LCD desea monitorear los defectos de pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora, utilizando una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que se han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, pues nos vamos a... Aquí tenemos el lotes y los defectos por unidades revisadas. Start, control chart, atributo chart y nos vamos a C. Defectos y bueno, vamos al test, seleccionamos todo también para que nuestra gráfica esté un poquito más completa y la etiqueta gráfica de control ok y le damos ok. Como podemos ver, si está bajo control, están sobre la línea inferior, pero sí, pues sí es aceptable porque no hay ni un punto fuera. Entonces sí, así que sí es aceptable. Esta gráfica está bajo control estadístico. Seguimos con el siguiente ejemplo. En una empresa que se dedica a producción de arnés se requiere monitorear su proceso de línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos efectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, pues vamos a mitad. Aquí tenemos el número de lote y el número de defectos. Vamos a construir una gráfica C como nos lo pide. Control chart, attribute chart y nos vamos a C. Ok, defectos. Que no entiendo por qué no me deja esto. Etiqueta. Bueno. A ver si nos deja, porque la verdad no tengo ni idea por qué no nos está dejando. No nos deja. Número de defectos, pero no nos deja.
Bueno, pues debido a esto, pues vamos a continuar con el proyecto, porque la verdad no me dejó. Y son los mismos datos que pues, usted nos proporcionó. En la fábrica que presto mis servicios se hacen máscaras de látex. Se requiere monitorear el proceso de pintura de las máscaras que salen de dicha área, debido a que se han detectado una serie de efectos a la hora de empaque. A continuación se presenta en Minitab una cierta cantidad de carros, con la cantidad de efectos encontrados en cada uno de ellos. Bueno, pues vamos a Minitab, de aquí está el proyecto. Y lo vamos a hacer con, pues aquí pues son carros los que se manejan ahí. Y pues cada carro son lleva un espacio lleva espacios para 80 máscaras cada carro. Entonces decidí hacer una prueba con 50 carros y pues ahora sí que serían 80 máscaras por carro, que sería la cantidad por carros y los defectos que se encontraron en dicha prueba. Bueno, pues vamos a graficarla. Vamos a sacar dos gráficas y lo vamos a hacer con la gráfica P. Está control chart, atributos variable, y vamos a sacar P y vamos a sacar las dos gráficas. Bueno, aquí más bien dicho que vamos a cantidad por carros, pero son 80. Vamos a poner 80. Chart, opciones, no vamos a test. Ok. Y vamos a poner etiqueta. Gráfica de control de P. Damos ok. Y ok. Entonces vamos a está para sacar vamos a Lightning P, que hay defectos y cantidad de carros. Bueno, más bien dicho, vamos a poner otra vez 80, que es 80. Es una gráfica de control del Lightning P. Ok. Chart, vamos a test. Seleccionamos todo nuevamente. Le damos ok. Y ok. Como podemos observar, aquí tenemos las dos pruebas. Gráfica de control P y la gráfica de control de Lightning P. Nos dice que el sigma Z es igual a 1.20 a 1.20339. Entonces una nos da en una nos muestra en las proporciones, y como podemos observar está dentro de está dentro de gráfica, todo está en orden, pues. Ok, entonces tenemos todo esto dentro de control, ¿verdad? Bueno, pues de antemano sería todo.
Muchas gracias. Ay, tu chingada, man.